El jurado debe vigilar que los participantes del Festival del Saber respondan de manera autónoma, es decir, sin mirar las respuestas de los demás compañeros. Vigilar que las barras acompañantes no les indiquen a los participantes las respuestas de cada pregunta. Anular las preguntas cuyas respuestas consideren fueron inducidas por las barras o por el público participante del evento. Llevar un registro de los puntajes de cada participante, de tal forma que si se presenta alguna falla técnica se pueda tener el puntaje en diferentes momentos de la competición. Resolver los casos de algunos puntajes en los cuales se presente alguna falla técnica de la plataforma durante la competición. Determinar al final de la competición la posición de cada uno de los participantes de acuerdo con el registro arrojado por la plataforma del concurso. Esta categoría C corresponde entonces a los estudiantes de octavo y noveno. Damos la bienvenida a nuestro jurado que acompaña esta categoría, el señor Daniel Arturo, personero municipal, y el señor Joan David Zapata, coordinador de juventudes de nuestro municipio de Begachí. Y también vamos saludando entonces a los profes que acompañan cada una de las áreas que hoy tendrán en competición los chicos de esta categoría C. Nos acompaña el docente Jorman Cifuentes, la docente Viviana Incapié, el docente Salomón Hernández, el docente Juan Esteban Ospina y la docente Yuli Paniagua. Un aplauso para nuestros docentes acompañantes, por favor. Y un aplauso también para nuestro jurado calificador. Para meterle un poquito de emoción a la cosa, mientras vamos informando y termina de entrar el grupo acompañante, les cuento que los premios están repartidos de la siguiente manera. Primer puesto, recibe 600,000 pesos en efectivo y un trofeo que le acredita como el ganador de su categoría. El segundo puesto recibe 400,000 pesos en efectivo y un trofeo que le acredita el segundo lugar de su categoría. El tercer puesto recibe 200,000 pesos en efectivo y un trofeo que le acredita el tercer lugar de su categoría. Y el cuarto lugar recibe un incentivo de 100,000 pesos en efectivo. Todos los participantes van a recibir un incentivo desde la administración municipal, la Secretaría de Participación Ciudadana y Educación, cabeza de nuestro secretario Diego Armando Macías. Se quiso disponer de esta forma para que todos los participantes tuvieran su incentivo desde el primero hasta el cuarto, resaltando y valorando la entereza, el entusiasmo y la valentía de los chicos y chicas que se presentan en este festival. Recibimos entonces, ahí pueden participar las barras. En la categoría C, representando a la institución educativa F. Gómez, con nosotros Kevin Alexis Villa Ríos. Un aplauso para él, por favor. De la institución educativa F. Gómez. Vamos empezando mal. Miguel Ángel Gómez. De la institución educativa John F. Kennedy, sede principal, Juan Camilo Torres.
de la institución educativa John F. Kennedy, sede Piedrancha, Steven Mercado. Vamos a proceder entonces con el registro de los participantes en la plataforma. Recuerden que está totalmente prohibido el uso del teléfono desde este momento. Perfecto. ¿Listos para empezar entonces? Juan Camilo, Kevin, Steven y Miguel Ángel. Recuerden entonces, mientras hacemos la lectura de la pregunta y se da el tiempo de respuesta, completo silencio. Si del público se escucha algún murmullo de una respuesta, el jurado actuaría entonces anulando la respuesta y perjudicaríamos a los compañeros que están acá en la competición. Primera pregunta. En una isla A se encuentra una especie de lagartijas conformadas únicamente por hembras. Por esta razón, la reproducción es asexual y en consecuencias las hijas son una copia idéntica de las madres. Por otro lado, en una isla cercana B hay otra especie de lagartijas de machos y hembras que se reproducen sexualmente. La gráfica representa la población de lagartijas en cada una de las islas. Si una enfermedad comienza a provocar la muerte de las poblaciones de lagartijas en las islas, ¿en cuáles de ellas es más probable que la población de lagartijas sobreviva? A. En la isla A, porque todas las lagartijas son genéticamente iguales. B. En la isla A, porque las hembras son más resistentes. C. En la isla B, porque la variabilidad genética de las lagartijas es más alta. D. En la isla B, porque las lagartijas macho son más resistentes. Tiempo de respuesta. Le recordamos a los participantes que tienen 120 segundos para responder para que los utilicen correctamente. Profe. Bueno, buenas tardes. Bueno, la respuesta correcta es el literal C.
¿Por qué? Porque recordemos que la variabilidad biológica, diversidad de poblaciones, una no se da el proceso de clonación y tampoco si llega una enfermedad no quiere decir que esta especiación se va a extinguir, sino que como se da el proceso de reproducción tiende a multiplicarse. Muchas gracias, profe. Dada la respuesta correcta entonces, y la respuesta de los participantes, quedan las posiciones de la siguiente manera. Torres, 1000 puntos. Caerlos, 1000 puntos. Miguel Gómez, 998 puntos. Kevin Villa, 993 puntos. Les recordamos que cuando varios participantes obtienen la misma respuesta correcta, el puntaje se otorga en la posición y en el tiempo que utilicen para responder. El que responda en menor tiempo recibe mayor puntaje. Pregunta número 2. La revolución industrial transformó profundamente la economía mundial al pasar de sistemas agrarios y feudales a un modelo capitalista basado en la producción en fábricas, el uso de nuevas tecnologías y el desarrollo de los medios de transporte. Estos cambios modificaron la organización social, las dinámicas laborales y los estilos de vida. Según lo anterior, a partir de la Revolución Francesa, se incrementaron las migraciones del campo a la ciudad y entre países en busca de empleo y mejores condiciones de vida. B, todos los países alcanzaron un desarrollo económico equitativo y una distribución justa de la riqueza. C, las naciones menos industrializadas compitieron en igualdad de condiciones con los países industrializados. D, se reconoció plenamente el papel de cada persona como actor social en los procesos productivos. Si somos buenos lectores nos damos cuenta, Mauro, si somos buenos lectores nos damos cuenta de un error en la pregunta, ¿cierto? Porque la revolución industrial fue en Inglaterra, la revolución francesa, lógico, fue en Francia. Entonces, señor jurado, ¿qué iba a decir? Entonces, encontramos aquí que, aparte del error pues, que hay en redacción, encontramos que se están refiriendo a la revolución industrial y entonces, durante la revolución industrial se dio la migración campo-ciudad, donde se empezaron a poblar las ciudades para que fueran a trabajar a las fábricas, Liverpool y Manchester. Entonces, la respuesta correcta es la A. Se incrementaron las migraciones de campo a ciudad y entre países en busca de empleo y mejores condiciones de vida. Gracias, profe. Muchas gracias. Dada la respuesta correcta entonces, Bueno, buenas tardes, entendiendo que igual hubo un problema en la redacción, como nos explicaba el profesor Salomón, y al mismo tiempo que igual gritaron la respuesta por allá atrás, entonces esta pregunta la vamos a anular. Entonces los puntos obtenidos de esta se descuentan al final. ¿Listo? ok, muchas gracias al jurado. Estamos claros en las reglas entonces. Desde el principio, muchachos, ya habíamos hecho la recomendación, por favor, si alguien de pronto no se puede aguantar o no puede acatar las normas, pues puede desocupar el recinto, le agradecemos, para que no perjudiquemos a los muchachos.
Vamos a dar la puntuación, pero recuerden entonces que seguimos sobre la puntuación que había. Torres, 1998 puntos, descontando esta. Miguel, 1998. Carlos, 1997. Y Kevin, 1993. Esperemos que el jurado organice ya la puntuación. Listo. Ok. Siguiente pregunta entonces. Pregunta número 3, teacher. Number 3. Look at the images and decide which group of words describe them properly. Option A, island, volcano, forest, and waterfall. Option B, river, volcano, lake, and waterfall. Option C, lake, volcano, forest, and waterfall. Option D, river, volcano, forest, and waterfall. Bien, vamos a mirar, aquí hay una descripción, look at the images, miren las imágenes y decidan en qué grupo, a qué grupo de palabras corresponde las imágenes. La primera que vemos es un río en inglés se dice river, la segunda es un volcán se dice volcano, la 3 es un bosque que es forest y la 4 que es una cascada en inglés es waterfall, por lo tanto la opción correcta es la D, opción D. Muchas gracias. Yo lo hubiese explicado igual. Siguiente pregunta, por favor. El puntaje, qué pena, sí, el puntaje. Y ahora sí, entonces, acomodamos los puntajes. Torres, 2.998. Miguel, 2.998. Carlos, 1.997. Y Kevin, 1.991. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 4. La posición de un proyectil con respecto a la Tierra está dada por la expresión y igual x a la 2 más 4x menos 5. Donde x representa el tiempo. Para encontrar los puntos en los que él está sobre la superficie de la Tierra, se debe solucionar la ecuación x a la 2 más 4x menos 5 igual 0. ¿Cuáles son las soluciones de la ecuación? A, x igual a 4, y x igual menos 5. B, x igual 1, y x igual 6. C, x igual 2, y x igual 6. D, x igual 1, y x igual menos 5. Profe. Muy buenas tardes nuevamente para todos. Bueno, para solucionar este ejercicio del pensamiento numérico variacional, hay muchas formas de abordarlo, ¿cierto? Pues digamos que la más adecuada sería solucionar la ecuación mediante factorización o una fórmula matemática que nos permita encontrar esos dos valores de x, porque son dos valores, ya que la ecuación que debemos solucionar, el exponente mayor que tiene la x es un 2, o sea, x a la 2 tiene que tener dos soluciones.
Recordemos que solucionar una ecuación es encontrar los valores para x donde se cumpla esa condición, que es que el número que yo voy a buscar lo eleve a la 2, luego le sume 4 veces el número, le reste 5 y obtenga 0, ¿cierto? Entonces, como digo, puede ser factorización, pero supongamos que no nos acordamos del caso de factorización ni tampoco la fórmula para resolverlo. Una opción es partir de las opciones de respuesta. Entonces, si tomamos la opción A, dice que el primer valor de x es 4. Voy a reemplazar 4 en la ecuación. Si yo cojo el 4, lo elevo a la 2, me daría 16 más 4 por 4, serían 16, llevo 32, le resto 5, pues obviamente no me va a dar 0. Por lo tanto, descarto la opción A. ¿Listo? Vamos para la opción B. Dice que la x vale 1. Vamos a reemplazar x por 1. 1 a la 2 me daría 1 más 4 por 1, 4. 1 que llevaba más el 4 que tengo, 5 menos 5, 0. Nos cumple la condición, pero vamos a mirar la otra opción que sería 6. Si yo tomo el 6, sería 6 a la 2, nos daría 36 más 4 por 6, 24, pues tampoco, menos 5, pues tampoco nos cumpliría la condición, por lo tanto descartamos la opción B y también descartamos la opción C. ¿Por qué descartamos la opción C? Porque ya sabemos que x igual a 1 nos cumple la condición. Por lo tanto, por descarte, la opción correcta sería la D. Y si queremos corroborar que es la D, pues ya vimos que con el 1 se cumple, ¿cierto? Menos 5 a la 2 nos daría 25 positivo, todo número negativo elevado a una potencia par da positivo, más 4 por menos 5 más por menos sería 20, 25 menos 20, 5 menos 5, 0. Muy bien, profe. Muchas gracias. Todo completamente. Entendí toditico. Resultado entonces, y quedamos de la siguiente manera. Torres, 2.998. Miguel Gómez, 2.998. Carlos, 1.997. Kevin Villa, 1.991. Siguiente pregunta, por favor. Responde la pregunta de acuerdo al siguiente poema. En el cielo azul, ¿qué secreto se esconde? El sol que brilla fuerte o la nube que responde. El río murmura cuentos de agua y de viento y las flores duermen en un dulce momento. La luna sonríe y baña la noche clara, o es un farol de plata que el silencio prepara. El tiempo pasa leve como un suspiro sutil y en el alma despierta un sueño infantil. ¿Cuál es el propósito de las preguntas en el poema? A. Invitar a reflexionar sobre elementos de la naturaleza. B. Resaltar una historia. C. Describir un lugar sin emociones. D. Enumerar hechos históricos. Buenas tardes. Bueno, vemos que una de las funciones principales del poema como tal, siendo parte del género lírico, es despertar una emoción a través del lenguaje. Entonces, analizando pues el poema, vemos que lo que está invitando es a reflexionar sobre algún elemento de la naturaleza. Por ende, la respuesta es clara, la respuesta correcta, que es la invitar a reflexionar sobre elementos de la naturaleza, como lo mencionan ahí, el agua, el viento, la noche, entre otros. Muchas gracias, profe. Dada la respuesta correcta, entonces, la puntuación queda de la siguiente manera. Torres, 3.998 puntos. Miguel Gómez,
3.998 puntos. Carlos, 2.997. Kevin Villa, 1.991 puntos. A la pregunta 6, llegamos con un empate. Pregunta número 6. El virus del VIH se reproduce como muestra en el siguiente gráfico. A partir de esta información, se puede concluir que el virus del VIH, A, al integrar su ADN al de la célula, utiliza la maquinaria celular para reproducirse. B, al acoplarse con la membrana de la célula, utiliza la maquinaria celular para reproducirse. C, interrumpe el proceso de división de la célula infectada. D, destruye el ADN de la célula infectada para poder reproducirse. Bueno, la respuesta correcta para esta pregunta es el literal A. Al integrar su ADN al de la célula, utiliza la maquinaria celular para reproducirse. El VIH es un retrovirus y la clave es la integración del ADN viral al ADN de la célula, lo que le permite entonces al virus que pueda tomar esa maquinaria que son los ribosomas, enzimas y la energía para producir nuevas partículas virales. Muchas gracias, profe. Y la puntuación queda de la siguiente manera. Miguel Gómez, 4.998. Torres, 4.945. Carlos, 3.995. Kevin Villa, 1.991. Siguiente pregunta. Jurado, ¿vamos bien? Jurado, ¿vamos bien? También pueden utilizar el tema de la fotico para que vayan ustedes allá corroborando, le toman foto a los resultados. Séptima pregunta. Los conflictos sociopolíticos de Colombia a mediados del siglo XX desencadenaron hechos sumamente dolorosos para la nación. La violencia bipartidista ejercida por liberales y conservadores sigue construyendo una profunda mancha en la historia del país. De acuerdo con el contexto, ¿cuál es la principal implicación que el autor sugiere al afirmar que la violencia bipartidista sigue construyendo una profunda mancha en la historia del país? A, que el conflicto entre liberales y conservadores terminó completamente en la segunda mitad del siglo XX. B, que los eventos dolorosos de esa época han sido completamente olvidados por la historia oficial. C, que el país no ha logrado resolver completamente o sanar las secuelas de ese periodo de violencia. D, que la violencia a mediados del siglo XX fue la única causa de los conflictos en la historia de Colombia. Profesores, rapidito. Sabemos que la violencia en Colombia ha sido heredada
Entonces, tenemos el concepto desde los años 50, se ha ido reproduciendo cada década. Por consiguiente, sí, la respuesta es la C, que el país no ha logrado resolver completamente o sanar las secuelas en ese periodo de violencia. Muchas gracias, profe. Y dada la rapidez de la respuesta entonces de los muchachos, la puntuación queda así. Miguel Gómez, 5.998. Torres, 5.945. Caerlos, 4.995. Kevin Villa, 2.991. Siguiente pregunta, pregunta número 8. Teacher. Number 8. Esperemos que el compañero se siente. Read the information about geography and landscapes on the earth and answer the questions below. The earth is a special place for us, not only for the humans and animals, but for all the kingdoms of life: animal, plant, fungi, protist, and the Monera kingdom. The earth also hosts space for important landforms. Most of them are represented in water and land. Both has different names. The water is divided into oceans. They are the Arctic Ocean, Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern and the Pacific Ocean, which is the biggest and deepest of all. The bodies of water are well known like rivers, oceans, lakes, waterfalls, marshes, lagoons, etc. The land is also known with different names like continents, mountains, hills, volcanoes, rocks, other landforms are the island, deserts. We can also find canyons, isthmuses, peninsulas, beaches, and other important landforms. According to the reading about geography and landscapes, please choose the correct answer below. A. There are 5 kingdoms: Monera, protist, animal, fungi, and earth. B. There are 6 kingdoms: Monera, protist, animal, fungi, earth, and plant. C. There are 5 kingdoms: plant, Monera, fungi, animal, and protist. D. There are 6 kingdoms: plant, life, animal, protist, fungi, and Monera. Bien, pues el texto básicamente nos habla de los reinos de la naturaleza, que los que conocen biología sabemos que hay 5 reinos. There are 5 kingdoms: plant, Monera, fungi, animal, and protist. Las plantas, Monera, hongo, que es fungi, animales y el protista. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Gracias, teacher. Y vamos entonces a la puntuación, dada la respuesta a esta pregunta. Miguel Gómez, 6.998. Torres, 5.945. Caerlos, 5.936. Kevin Villa, 3.991. María, pregunta número 9. María, Marta, Juan, Pedro y Luis se practicaron un control médico que incluía verificar su peso y su estatura. La tabla muestra los resultados encontrados.
¿Cuál gráfica relaciona correctamente, la estatura y el peso de cada uno de los 5 trabajadores? Bueno, para abordar esta pregunta, lo que debemos hacer es primero determinar cuáles son las variables que nos están preguntando o que nos están brindando ahí, que sería la estatura y el peso de 5 personas. Entonces, partiendo de ese hecho, podemos eliminar 2 opciones, que es la opción B y la opción C. ¿Por qué eliminamos estas 2? Porque en la opción B y C solamente nos están dando el nombre y la estatura, ¿cierto? No está el peso. Entonces nos queda analizar la opción A y la opción D. Lo que vamos a hacer es comparar que la altura de cada persona sí corresponda al peso que nos están dando en la tabla. Entonces la estatura de María corresponde a un peso de 65 kilogramos. Podemos corroborar que en ambas cumple la condición, ¿cierto? La segunda es Marta, cuya estatura es 65 y el peso es 70. En ambas también cumple la condición. Juan tiene una estatura de 1.75 metros y un peso de 75 kilogramos, que también cumple la condición. Pero Pedro, en la opción A, cumple la condición, y si nos fijamos, en la opción D no cumple la condición, porque dice que la altura de Pedro es 1.72 y en la opción D nos están diciendo que es 1.75. Entonces ahí estaría pues como el error en la opción D. Por tanto, la opción correcta es la A. Gracias, profe. Dada la respuesta correcta, entonces, la puntuación queda de la siguiente manera. Miguel Gómez, 6.998, Torres, 5.945, Caerlos, 5.936 y Kevin Villa, con su respuesta correcta, 4.988. Lee y responde. La metamorfosis de Franz Kafka. Gregoria Sansa, una joven viajante de comercio, se despierta una mañana convertido en un enorme insecto. Al principio cree que es un sueño, pero pronto comprende que su transformación es real. Con el tiempo, Gregorio se acostumbra a su cuerpo de insecto y empieza a moverse por las paredes. Su hermana Greta lo cuida, llevándole comida y limpiando su cuarto, pero poco a poco se cansa de hacerlo. Una noche, al oír que su hermana dice que deben deshacerse de él, Gregorio se esconde y muere en silencio. Un lector contemporáneo podría relacionar la situación de Gregorio con las de muchas personas en la actualidad que A. Son marginadas por ser diferentes o no cumplir expectativas sociales. B. Encuentran en la sociedad una forma de libertad, de soledad, de libertad. C. Sufren una transformación física voluntaria. D. Rechazan el contacto con su familia por decisión propia. Bueno, acá miramos que cuando se menciona que Gregorio amanece convertido en un insecto, es aislado
y es rechazado, lo que es una metáfora de la exclusión social. Y cuando preguntan que cómo se puede relacionar con un lector contemporáneo, podemos decir que se está excluyendo a una persona, ya sea por su forma de ser, de comportarse, entre otros. Por eso la respuesta correcta es la A, son marginadas por ser diferentes o no cumplir con expectativas sociales. Dada la respuesta correcta, entonces los resultados quedan de la siguiente manera. Miguel Gómez, 7.998. Torres, 6.945. Carlos, 6.936. Kevin Villa, 5.988. Pregunta número 11. Jurado, ¿vamos bien? Ok. Pregunta número 11. Cuando se conecta una pila a un bombillo, ocurren transformaciones entre tres tipos de energía: lumínica, eléctrica y química. Pedro afirma: la energía química de la pila se transforma en energía eléctrica y hace que a través del cable viaje la energía lumínica que llega al bombillo. La profesora de Pedro le indica que hay un error en las transformaciones de energía que describe. ¿Cuál es el error? A través del cable no viaja energía lumínica, sino energía eléctrica, porque la transformación a energía lumínica ocurre en el bombillo. B, el bombillo no llega energía lumínica. Al bombillo no llega energía lumínica, sino que ésta sale del bombillo y viaja hasta la pila, porque este es un dispositivo que almacena energía lumínica. C, la energía química no se produce en la pila, sino en el cable, porque en el metal del cable es un reactivo que produce energía química. D, la energía química primero se transforma en energía lumínica y luego en eléctrica, porque el bombillo se encarga de almacenar electricidad. Bueno, en esta pregunta la respuesta correcta es el literal A. En una pila la energía química se transforma en energía, en una pila la energía química se transforma en energía eléctrica. Esa energía pasa por los cables hasta llegar al bombillo. En el bombillo se convierte entonces en energía lumínica, que es la luz, o en energía térmica. Muy bien, profe. Dada la respuesta correcta, entonces la puntuación queda de la siguiente manera. Miguel Gómez, 8.998 puntos. Torres, 7.945. Carlos, 7.936. Kevin Villa, 6.988. Siguiente pregunta, por favor, pregunta número 12. Responde la pregunta con base en el siguiente texto. Muchos jóvenes se proyectan en un territorio diferente al de origen. Algunos optan por estudiar en el exterior a través de becas y facilidades de pago que otros países ofrecen. Otros prefieren buscar las grandes universidades del país, que generalmente funcionan en las grandes ciudades. El texto establece que la proyección de los jóvenes se realiza en un territorio diferente al de origen, buscando la opción en el exterior o en las grandes universidades nacionales. Este planteamiento funciona como un argumento para sostener la siguiente tesis. A. El sistema educativo colombiano debe prohibir las becas al exterior para fortalecer las universidades regionales. B.
La juventud colombiana está migrando masivamente al exterior debido a la absoluta falta de opciones académicas de cualquier tipo en sus territorios de origen. C. Las oportunidades educativas que se perciben como las de mayor calidad, internacionales y concentradas en grandes ciudades son el principal motor de la movilidad juvenil, lo que indica una distribución desigual de los recursos. D. La preferencia por estudiar en las grandes ciudades se debe principalmente a que el costo de vida es más bajo que en los territorios de origen de los jóvenes. Bueno, nos están preguntando por una tesis, pero es con base en el texto que nos están ofreciendo para leer, que es la movilización de jóvenes de los sectores rurales a los sectores urbanos. Entonces encontramos que la respuesta correcta es la C. Las oportunidades educativas que se perciben como de mayor calidad, internacionales y concentradas en grandes ciudades, son el principal motor de movilidad juvenil. Eso es lo que nos están diciendo en el texto, lo que indica una distribución desigual de recursos. Claro, porque los recursos se están concentrando más en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Muchas gracias, profesor Salomón. Dada la respuesta correcta, entonces, la puntuación queda de la siguiente manera. Miguel Gómez, 8.998. Torres, 8.945. Kevin Villa, 7.988. Carlos, 7.936. Pregunta número 13. Number 13. Lee el siguiente fragmento de un texto. Luego, complete la palabra indicada para el espacio correspondiente. The first coffee plants were found in Ethiopia many centuries ago. Later, coffee spread to the Middle East, Europe, and to the Americas. A. Initially. B. Finally. C. At the beginning. D. Commonly. Bien, estamos hablando de un texto que trae unos conectores. Hablamos que las primeras plantas de café fueron encontradas en Etiopía, que sabemos por geografía que es un país del África. El compañero de atrás sabe muy bien, ¿cierto? Después se esparció por el Middle East, que es Medio Oriente, Europe, Europa, y el conector ahí sería finally, finalmente, to the Americas, a las Américas. Thank you. Lo que sé decir es eso. Welcome también sé decir. Dada la respuesta entonces, los resultados son los siguientes. Miguel Gómez, 9.998. Torres, 9.945. Kevin Villa, 8.988. Carlos, 7.936.
Kevin Villa tiene una racha de 7 respuestas correctas seguidas. Pregunta número 14. En una finca se utilizó una manguera para llenar un tanque con agua. La gráfica muestra la cantidad de agua que había en el tanque en algunas horas del día. Teniendo en cuenta la tendencia de la gráfica, ¿cuál de los siguientes valores es una mejor aproximación de la cantidad de agua que había en el tanque a las 4 de la tarde? A, 70 litros. B, 55 litros. C, 45 litros. D, 20 litros. Profesor Germán. Bueno, para esta pregunta de interpretación, análisis estadísticos, pues tendríamos que observar al detalle la gráfica, ¿cierto? Y tenemos ahí dos cantidades que son cantidad de agua de forma vertical y la hora del día que está en la parte horizontal, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos observar que la gráfica inicia desde la 1 de la tarde, ¿cierto? Y hasta las 3 de la tarde existe gráfica, ¿cierto? Y tenemos el vacío de 3 de la tarde que podemos extrapolar esa hora y vemos que las 3 de la tarde estaría entre el 30 y el 40, más o menos en el 35, ¿cierto? Entonces, cualquier valor menor a 35 no sería una respuesta correcta. Entonces, descartamos la opción D. ¿Listo? Vamos ahora a mirar dónde inicia nuevamente la gráfica. Inicia a las 6 de la tarde. Si subimos verticalmente nos encontramos que la gráfica a las 6 de la tarde inicia entre el 50 y el 60, más o menos 55. Entonces cualquier valor mayor a cualquier valor igual a 55 o mayor, pues no sería una opción correcta. Por lo tanto descartamos la opción A, que son 70, y la opción B, que son 55. Por lo tanto nos queda la opción C, que serían 45 litros de agua a las 4 de la tarde. Excelente, profe. Dada la respuesta correcta, entonces, la puntuación queda de la siguiente manera. Miguel Gómez, 10.998. Torres, 10.945. Kevin Villa, 9.985. Carlos, 8.936. Kevin Villa acumula 8 respuestas correctas seguidas. Pregunta número 15. Responde la pregunta de acuerdo con el siguiente texto. Voy a leer hasta donde. Repite en voz alta. No me importa el mundo de los niños. Seguro que les será difícil la primera vez, aún más difícil repetirlo una segunda. UNICEF le pide ayuda en nombre de los niños que necesitan alimentarse, recibir atenciones sanitarias, educación, respeto y cariño. UNICEF con su colaboración pretende la protección integral de la infancia. Contribuye a lograr un mundo más justo haciéndose socio de UNICEF. ¿Cuál es la finalidad comunicativa del aviso anterior? A. Difundir un proyecto educativo. B. Promover un ideal socioeconómico. C. Denunciar un problema. D. Fomentar la adhesión a una causa justa.
Bueno, acá se debe analizar la infografía, que es la información que nos están proporcionando. Es claro que no solamente es mostrar una información, no se está promoviendo nada y no se está denunciando una problemática. Ahí lo que está contribuyendo es a generar que las personas tengan conciencia y se adhieran, en este caso, a la causa justa, que sería apoyar a los niños frente a las dificultades que ellos presentan. Por eso la respuesta correcta es la de fomentar la adhesión a una causa justa. Muchas gracias. Dada la respuesta correcta, entonces, los marcadores son los siguientes. Torres, 11.945. Miguel Gómez, 10.998. Kevin Villa, 10.985. Caerlos, 8.933. Kevin Villa acumula una racha de 9 respuestas correctas. Pregunta número 16. Un método anticonceptivo consiste en implantar bajo la piel del brazo 2 barritas de un material que libera hormonas, las cuales inhiben la ovulación y espesan el moco cervical. El moco cervical espeso impide el paso de los espermatozoides al útero. Este método tiene una eficacia de hasta el 98,5%. Al tener relaciones sexuales, ¿por qué el uso exclusivo de este método anticonceptivo representa un riesgo para la salud? A, porque el dispositivo tiene una alta probabilidad de no actuar efectivamente. B, porque pueden transmitirse fácilmente enfermedades como la gripa. C, porque no ofrece protección contra las enfermedades de transmisión sexual. D, porque no pueden presentarse embarazos mientras se use este método. Muy bien, da la respuesta correcta. Bueno, la respuesta correcta es el literal C, porque no ofrece una protección contra enfermedades de transmisión sexual. En el enunciado nos hablan de un anticonceptivo de barrera, pero para prevenir un embarazo, no una ETS o una ITS, que son las infecciones de transmisión sexual. Listo. Muchas gracias, profe. Da la respuesta correcta, los resultados así. Torres, 12.945. Miguel Gómez, 11.998. Kevin Villa, 11.985. Caerlos, 9.936. Kevin Villa tiene la racha de respuestas más alta con 10 respuestas seguidas acertadas. Responde con base en el siguiente texto. Movimiento sindical. El movimiento sindical hace parte del movimiento obrero. Tiene entre sus objetivos la representación política y laboral de los trabajadores. Los movimientos sindicales se crean con el fin de defender los intereses y de mejorar las condiciones de trabajo frente a los empleadores, las organizaciones empresariales y los gobiernos. Sindicato y gremio son palabras habituales para designar las organizaciones de los trabajadores con el fin de representar colectivamente los intereses de la clase obrera. Si el principal objetivo del movimiento sindical es la representación política y laboral de los trabajadores frente a empleadores y gobiernos, ¿cuál
es la mayor amenaza potencial a la eficacia y la independencia de un sindicato? A. Que el sindicato se enfoque exclusivamente en los intereses de los trabajadores con salarios más altos. B. Que el sindicato se disuelva voluntariamente al alcanzar todas las mejoras laborales posibles. C. Que el sindicato se subordine o sea controlado por los mismos gobiernos u organizaciones empresariales contra los que deben negociar. D. Que el sindicato cambie su nombre de sindicato a gremio para ganar más afiliaciones. Profesor Salomón. Bueno, la pregunta, muchachos, por favor, la pregunta nos está hablando de un direccionamiento e independencia de los sindicatos. Entonces, nos va a dirigir directamente a las respuestas. En este caso, la respuesta correcta es la C, que el sindicato se subordine o sea controlado por los mismos gobiernos, porque recordemos que el sindicato debe ser independiente de los direccionamientos del Estado en ese momento. U organizaciones empresariales con los que deben negociar. Si trabaja para otra, si están dentro, los trabajadores están dentro de otra empresa, entonces los sindicatos deben ser totalmente independientes. Entonces la C es la respuesta correcta. Gracias, profe, por su experiencia. Dada la respuesta correcta, entonces, la puntuación queda de la siguiente manera. Miguel Gómez, 12.998. Kevin Villa, 12.985. Torres, 12.945. Carlos, 9.936. Kevin Villa tiene una racha de respuestas más altas con 11 respuestas seguidas. Se apretó la cosa. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 18. Les recuerdo que son 25 preguntas. Pregunta número 18. Descanso, teacher. Question number 18. Observa la siguiente imagen. ¿Dónde es más probable que las veas? Children must be supervised by an adult at all times. A. In a drugstore. B. In a coffee shop. C. In a playground. D. In a nightclub. Bueno, respecto a esta pregunta, una aclaración importante. Démosle en siguiente para yo mirar cómo era la pregunta. Children significa niños, must be supervised by an adult at all times. Los niños deberían estar supervisados todo el tiempo. Alguien puso la D que era en a nightclub, no sería correcto porque es en una discoteca. Los niños no pueden entrar a discotecas. Drugstore es droguería, coffee shop es una tienda de café, playground es un patio de juegos o un parque de diversiones. Por lo tanto, la opción correcta es la C, in a playground. Gracias, profe. Dada la respuesta correcta, entonces, la puntuación queda de la siguiente manera. Miguel Gómez, 13.998. Kevin Villa, 13.983. Torres, 13.945. Carlos, 9.936. Tenemos hasta ahí, profe, que tenemos prácticamente un empate técnico entre Miguel, Kevin y Torres. Por poquitos, un empate técnico. Y vamos ya en nuestra recta final a la pregunta número 19. Se realizó una encuesta a un grupo de 1.000 personas sobre el tipo de bienes que poseen. Los resultados
se presentan en la gráfica. Si se escoge una persona del grupo al azar, ¿cuál es la posibilidad de que tenga solo carro? A, 43/100. B, 2/10. C, 63/100. D, 8/10. Profe, calma muchachos, calma, calma. Bueno, entonces para dar solución a esta pregunta, hace parte del pensamiento, esto es probabilístico, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar lo que se conoce como regla de Laplace, la cual consiste en casos favorables sobre casos totales. ¿Listo? Entonces, dice en la primera parte que la encuesta se realizó a un grupo de 1000 personas. Esas 1000 personas serían los casos totales. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es conformar una fracción. Repito, casos favorables sobre casos totales. Entonces, tendríamos acá nuestra fracción, los casos totales serían las 1000 personas, ¿cierto? Ahora vamos a la pregunta que nos habla de las personas que solo tengan carro. Con esa premisa nos vamos a la gráfica y vemos que las personas que solo tienen carro son de color morado y tienen un valor de 200. Esos serían nuestros casos favorables. ¿Listo? Entonces tenemos que nuestra fracción es 200/100. Aplicando acá una simplificación o llamémoslo artilugio matemático para las divisiones, recordemos que una fracción es una división, podemos cancelar la cantidad de ceros arriba igual a la cantidad de ceros que tenga en el denominador. Entonces cancelamos un cero de arriba con uno de abajo, arriba, abajo y nos queda la opción B, 2/10. Muy bien, da la respuesta correcta. Entonces, suspenso. Kevin Villa asciende al primer lugar, 14.983. Miguel Gómez, 13.998. Torres, 13.945. Caerlos, 9.936. Kevin Villa acumula una racha de 13 respuestas correctas. Pregunta número 20. Llegamos entonces a nuestra parte final. Lee y responde. El juramento del cautivo. El genio dijo al pescador que lo había sacado de la botella de cobre amarillo: soy uno de los genios heréticos y me rebelé contra Salomón, hijo de David, que sobre los dos haya paz. Fui derrotado. Salomón, hijo de David, me ordenó que abrazara la fe de Dios y que obedeciera sus órdenes. Rehusé. El rey me encerró en ese recipiente de cobre y estampó el nombre muy alto.
y ordenó a los genios sumisos que me arrojaran en el centro del mar. Dije en mi corazón, ¿quién me da la libertad? Lo enriqueceré para siempre. Pero un siglo entero pasó y nadie me dio la libertad. Entonces dije en mi corazón, a quien me dé la libertad, le revelaré todas las artes mágicas de la tierra. Pero 400 años pasaron y yo seguí en el fondo del mar. Dije entonces, a quien me dé la libertad, yo le otorgaré 3 deseos. Pero 900 años pasaron. Entonces, desesperado, juré por el nombre muy alto, a quien me dé la libertad, yo lo mataré. Prepárate a morir, oh mi Salvador. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? Tenemos un error en el interrogante. El interrogante es ¿a qué tipo de género pertenece? Sí, esa es la pregunta. ¿A qué tipo? No vamos a leer esa, sino ¿a qué tipo de género pertenece? A, un mito, narra los acontecimientos que dan origen al mundo. B, una leyenda, relato breve que narra los sucesos más o menos reales, pero con el tiempo la cultura y la tradición transforman, dándole una visión fantástica o maravillosa. C, un cuento, narra en prosa y en forma breve los sucesos ficticios que le ocurren a unos personajes. D, una novela, narra en forma extensa los hechos ficticios que viven unos personajes. Bueno, al realizar la lectura vemos que es un texto, ya sabemos que es un género narrativo y hay que analizar qué características tiene para poder clasificarlo. Entonces vemos que es una historia corta, intervienen unos personajes, es un relato que es ficticio y que se divide en inicio, nudo y desenlace. Por ende, la respuesta correcta es la C, un cuento narra en prosa y en forma breve los sucesos ficticios que le ocurren a unos personajes. Muchas gracias, profe. Dada la respuesta correcta, entonces, la puntuación es la siguiente. Kevin Villa, 15.983. Torres, 14.945. Miguel Gómez, 13.998. Caerlos, 10.936. Entramos a la recta de nuestras últimas 5 preguntas. Por favor, al público, silencio. Pregunta número 21. Un automóvil parte del reposo y alcanza una velocidad de 20 metros en 10 segundos. ¿Cuál es su aceleración promedio? A, 1 metro por segundo. B, 2 metros por segundo. C, 2 metros, 4 metros por segundo. D, 10 metros por segundo. Profe. Marcador para...
Bueno, entonces aquí tenemos una pregunta que hace más como énfasis al área de física, ¿cierto? Entonces la opción correcta es la B. ¿Por qué? Porque el auto inicia en 0 hasta llegar a 20 metros sobre segundos en 10 segundos. Listo, entonces la aceleración es cuánto aumenta la velocidad en segundos. Entonces, tenemos entonces acá los 20 metros sobre segundos, los vamos a dividir en los 10 segundos. Esto entonces nos da un resultado de 2 metros sobre segundos cuadrados. Entonces acá, por eso la respuesta correcta es la B, porque ganó el auto, gana 2 metros sobre segundos cuadrados, ¿cierto? Que es la aceleración que equivale pues también a esta velocidad. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Muy bien, dada la respuesta correcta, entonces la puntuación queda de la siguiente manera. Kevin Villa, 16.981. Torres, 15.945. Miguel Gómez, 14.998. Carlos, 10.936. Vamos a la pregunta número 22. La modernización en Colombia. Desde 1904 hasta 1930, Colombia recibió enormes sumas de dinero por la bonanza cafetera, por la indemnización que recibió de Estados Unidos por la pérdida de Panamá y por la expansión de la producción y las exportaciones. Sin embargo, las bonanzas económicas y la aparición de la industria no están exentas de problemas a pesar de sus ventajas. A partir de la lectura, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la principal paradoja del proceso de modernización en Colombia entre 1904 y 1930? A. El aumento de las exportaciones se debió únicamente a la bonanza cafetera sin influencia de la indemnización de Estados Unidos. B. La modernización se financió con recursos externos, lo que generó una dependencia económica insostenible a largo plazo. C. A pesar de la entrada de grandes capitales y el desarrollo industrial, el proceso conllevó problemas subyacentes, además de sus ventajas. D. La pérdida de Panamá fue más beneficiosa económicamente para Colombia que la propia expansión de la producción nacional. Bueno, esta pregunta se responde con una palabra clave que nos están dando abajo en el texto, que dice, ¿cuál es la principal paradoja? Cuando nos tocan esos textos así, es bueno ir a la pregunta para saber qué nos van a decir. Paradoja es algo que va paralelo a. Entonces, si miramos en el texto, encontramos que hay mucha información, pero la única que habla de una principal paradoja es la C. A pesar de la entrada de grandes capitales y el desarrollo industrial, lo que nos están diciendo en el texto, el proceso conllevó a problemas subyacentes, o sea, que se produjeron además de sus ventajas. Entendamos entonces que esa palabra nos está llevando al literal C. Principales problemas, pues empieza el conflicto liberal conservador y empiezan otros conflictos económicos. Muchas gracias, profesor Salomón. Da la respuesta correcta entonces. La puntuación está de la siguiente manera.
Kevin Villa, 17.981. Miguel Gómez, 15.998. Torres, 15.945. Carlos, 11.905. Vamos a la pregunta número 23. Teacher. Number 23. Complete la siguiente conversación. When is your nephew's graduation day? A. I think it is in March. B. It's $50. C. Today is May the 25th. D. My nephew studies in Europe. Bueno, prestamos atención los compañeros de allí, gracias. La palabra nephew yo asumo que todo el mundo la debe conocer. Si yo en este momento le preguntara a alguien del público, ahí se quedan callados. Nephew es que, sobrino. ¿Cuándo es el día de graduación de tu sobrino? La opción correcta es la A, dice I think it is in March. Pienso que es en marzo, es la opción correcta. La C podría ser una que dice, hoy es 25 de mayo, nada que ver. La D, mi sobrino estudia en Europa, esa no es la respuesta a la pregunta que me hicieron. Y la B, vale $50, nada tiene que ver. Gracias, profe. Y da la respuesta correcta, entonces la puntuación queda de la siguiente manera. Kevin Villa, 17.981. Miguel Gómez, 16.998. Torres, 15.945. Carlos, 11.905. Quedan dos preguntas. Vamos a la pregunta número 24. Silencio, por favor. Rúa. La imagen muestra el diseño de un empaque para jugos. ¿Qué cantidad de jugo se necesita para llenar totalmente el empaque? A. 216 centímetros cúbicos. B. 156 centímetros cúbicos. C. 192 centímetros cúbicos. D. 102 centímetros cúbicos. Bueno, para abordar esta situación problema desde la parte de geometría, tenemos que interpretar algo muy importante. Lo que está ahí es una construcción en base a dos poliedros. Entonces, la forma correcta sería, debemos analizar que esa figura que está ahí está compuesta por dos poliedros o dos figuras.
La parte de abajo, que parece ser una especie de caja, podemos llamarlo así, ¿cierto? Pues no sé, acá me disculpan la parte artística que estoy manejando, listo. Tenemos la caja, listo. Supongamos que sea esta, que es la parte de abajo, que tiene 3 dimensiones, que es 4 centímetros, que son 6 centímetros y que son 5 centímetros. Listo, ese sería nuestro primer volumen. Listo. A ese primer volumen debemos sumarle el volumen del poliedro que tenemos arriba, que es una especie de prisma con una base triangular. Listo. Entonces, bueno, supongamos que quede así. Bueno, ahí me disculpan nuevamente la parte artística que no fui a esas clases. Listo. Entonces tendríamos que sumar esas dos figuras. Entonces, de la parte superior, que es esa especie de triángulo, tenemos que conocer también sus medidas, ¿cierto? Entonces, supongamos que este lado mide lo mismo que este, usted dirá que serían 4 centímetros. La profundidad serían 6 centímetros y la altura serían 3 centímetros, porque vemos que desde la parte inferior hasta la parte más alta son 8 centímetros, pero ya tenemos 5 centímetros de la figura de abajo, nos quedan faltando 3 centímetros, ¿cierto? Podrían ser estos de acá. Entonces, nosotros sabemos que el volumen de un poliedro se calcula el área de la base por la altura. Entonces, en el primer poliedro, como es una caja, la base es un rectángulo. El área de un rectángulo es la base por la altura, o sea, 6 por 4 serían 24, por la altura, que serían 5, serían 24 por 5, serían 120. ¿Listo? Tendríamos 120 en el primer poliedro. ¿Listo? A ese volumen hay que sumarle el del segundo poliedro, que es esa especie de casita. Igualmente es el área de la base por la altura. Como acá tenemos una base triangular, recordemos que el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Entonces sería 4 por 6, 24, lo divido por 2, me daría 12, y por 3, 36, ¿cierto? Y 120 que tenía el primero más 36 del segundo serían 156. Opción correcta, la B. Tenía más clara que un berraco. Da la respuesta correcta, entonces la puntuación queda así. Kevin Villa, 18.981 puntos. Miguel Gómez, 16.998. Torres, 15.945. Carlos, 12.750 puntos. Vamos, pero un momentico, profe, hacemos una claridad. Después de esta pregunta, cuando vemos el resultado, nos va a aparecer un podio, ¿cierto? Debemos de esperar que el jurado haga la resta de la pregunta que se anuló. Pero igual hacemos la claridad, rector, para que los chicos sepan. ¿Listo? Entonces que de pronto se alteran un poquito los puntos, así no cambie el podio en la puntuación si se altera. ¿Ok? Entonces vamos a la pregunta número 25. Responde la pregunta de acuerdo con el siguiente texto. Los bebés prematuros tienen una mayor probabilidad de convertirse en niños hiperactivos que los que nacen a término. Según un estudio realizado en Dinamarca, los investigadores concluyeron que los bebés que nacen entre las semanas 34 y 36 de gestación tienen un 70% más de posibilidad de padecer trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Una de las causas más frecuentes de problemas escolares y sociales en la infancia,
De acuerdo a los resultados del estudio publicado en la revista especializada Archives of Science in Children, los niños nacidos con menos de 34 semanas tienen un riesgo 3 veces mayor de contraer el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cuál es el tema del texto? A. Un estudio en Dinamarca. B. Problemas en la infancia. C. Niños enfermos. D. Bebés prematuros y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, cuando nos preguntan por el tema, hace referencia a que cuál es la idea principal que el autor quiere expresar a través de su texto. Y si nos damos cuenta, pues hace referencia en que el bebé nace prematuro, pues va a tener mayor posibilidad de tener un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por eso el tema es la de bebés prematuros y TDAH. Muchas gracias. Ahora pasamos entonces a ver cómo quedan los resultados que nos arrojan en nuestro podio final municipal del Festival del Saber, categoría C. Tercer puesto para Juan Camilo Torres. Segundo puesto para Miguel Gómez. Primer puesto para Kevin Villa. Bueno, les recordamos que el primer puesto recibe 600.000 en efectivo y su trofeo. El segundo puesto, 400.000 en efectivo y su trofeo. El tercer puesto, 200.000 en efectivo y su trofeo. Y el cuarto lugar recibe 100.000 pesos en efectivo en reconocimiento a su participación.
En el cuarto, invitamos a los participantes a ponerse de pie y a mirar hacia el público para que reciban su premiación. En esta categoría C, con una puntuación de 12.753 puntos. En el cuarto lugar entonces, y una felicitación especial y reciben reconocimiento de 100.000 pesos en efectivo de la vereda Piedrancha, Institución Educativa John F. Kennedy, Carlos Steven Mercado. Un aplauso para él, por favor. En el tercer lugar, con una puntuación de 15.947 puntos, recibe reconocimiento especial, su trofeo y 200.000 en efectivo de la Institución Educativa John F. Kennedy, sede principal Juan Camilo Torres. En el segundo lugar, con una puntuación de 16.998 puntos de la Institución Educativa F. Gómez, Miguel Ángel Gómez. Por favor, hacer la fila en la salida para el refrigerio, los estudiantes. Los estudiantes, hacer la fila en la salida para el refrigerio, por favor. Con una puntuación de 19.981 puntos. El primer lugar de esta categoría C, la Institución Educativa F. Gómez, Kevin Alexis Villarríos. A John David Zapata, al personero Daniel Arturo, mil gracias. A los profes que acompañaron esta categoría, a Jorman, a Viviana, a Salomón, a Juan Esteban, a Julie, Dios los bendiga, muchísimas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Pequeño